Hoy le quiero hablar de uno de los personajes más importantes en las Escrituras, Jacob. Les quiero hablar de Jacob y vaya conmigo al capítulo, este es un pasaje conocidísimo, Génesis 32. Dice la palabra del Señor en el versículo 22, Génesis 32, versículo 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, pues hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Jacob es uno de los grandes personajes de la Biblia. Basta con leer Génesis. ¿Sabía usted que en Génesis hay 8 personajes importantes? Génesis básicamente es la semilla. En Génesis Dios establece el principio de cómo Dios quiere que la humanidad viva. Y basta con leer Génesis y leer a sus 8 personajes y sacar de esos 8 personajes, porque en ellos está diseminado los principios en cómo Dios quiere que la humanidad viva. Sin embargo, de esos 8 personajes, Jacob ocupa el 25% del libro de Génesis. ¿Se imagina usted? 1/4, 3/4 para 7. Eso nos dice en gran medida de la importancia que tiene Jacob. Aquí Jacob va regreso a la tierra de su papá, Canaán. Recuerde que Abraham iba buscando Canaán cuando fallece, luego Isaac y después Jacob. Todavía no están propiamente en Canaán, pero van camino a Canaán. Y Jacob había comprado la primogenitura de su hermano. Le había comprado la primogenitura a Esaú y le jugó sucio a Esaú. Y por eso tuvo que salir huyendo. Jacob ahora va de regreso. Ya había estado 20 años en Padán Aram, donde su tío y suegro a la misma vez, porque por 20 años él había huido de Esaú y él va regreso a tierra de su papá. Para que se dé una idea usted de lo importante de Jacob, que Jacob tuvo, en la Biblia se describen 3 encuentros de Jacob con Dios. 3 encuentros que no solamente fue una simple voz, 3 encuentros de alto nivel de Jacob con Dios. Yo le voy a hablar de este que es muy
pero muy conocido este pasaje. Jacob le compra la primogenitura a su hermano, se aprovecha del cansancio, se aprovecha del hambre, y Jacob, que sí estaba acostumbrado a hacer truco para conseguir la bendición de Dios, se aprovecha de su hermano. Dice la Biblia que Jacob había luchado con su hermano desde que estaban en el vientre, a tal grado que en una ocasión dijo su mamá: si estos dos muchachos pelean en mi vientre, ¿para qué vivo? En otras palabras, ella dijo: si desde mis entrañas ellos están peleando y van a continuar así, ¿para qué vivo? En otras palabras, deseó la muerte. ¿Se imagina usted la convulsión que sentía esa mujer? No es el único caso en la Biblia. Hay dos casos de esos que hermanos gemelos luchaban en el vientre de su mamá. Y ella deseó la muerte. Y dice la Biblia que al ver eso, ella fue y consultó a Dios. Y le dijo: Señor, ¿qué pasa? Si ellos se están peleando, ¿para qué vivo? Y Dios le dijo: hay dos naciones dentro de ti y están divididos. Pero Dios no solamente le dijo eso, Dios también le dijo: el mayor va a servir al menor. Fíjense que no había nacido Jacob y ya Dios lo había bendecido. Sin embargo, él estaba luchando. Hay diferentes razones de por qué ellos estaban luchando en el vientre, pero con la que más se identifican los teólogos es que ellos estaban luchando en el vientre de la mamá por salir primero, por ver quién salía primero, porque el que salía primero tenía una doble porción, la primogenitura. Él estaba luchando con su hermano por salir primero y no sabía que Dios ya había bendecido al segundo. ¿Cuántas veces nos pasa así a nosotros? Estamos luchando por el primer lugar cuando ya Dios bendijo el segundo. Dios nos quiere bendecir no estando en el primero. Dios nos quiere bendecir de donde estamos, en el segundo. Y nace de segundo. Y ya grande él se aprovecha de su hermano y le compra la primogenitura. Esa fue una transacción un poco ilegal. ¿Por qué fue una transacción? Eso no tenía mucha legalidad. Si hubiese tenido la legalidad, no hubiera habido problema en que su mamá y su papá aceptaran aquella transacción, aquella venta de la primogenitura. Ese negocio fue dudoso, ese negocio estaba turbio, no tenía la aprobación. Sin embargo, como él quería la bendición de la primogenitura, al no poderla tener la bendición de la primogenitura por derecho natural, entonces la consiguió ofreciéndole a su hermano un plato de guiso, lenteja. Y Esaú, con mucha hambre, aceptó. Hicieron el negocio. Llegó el momento en que Isaac ya está anciano y necesita bendecir al primogénito. Y entonces Jacob se consigue el apoyo de su mamá y se hace pasar por Esaú. Y entonces viene y engaña a su papá. Engaña a su papá. Su papá le dice: ¿eres tú, Esaú? Y él dijo: sí. Desde ahí está engañando a su papá y está consiguiendo una bendición que no va por la vía legal, que no va por el camino correcto. Y dice la Biblia que Isaac bendice a Jacob. Cuando Esaú llega y se da cuenta que su papá bendijo a su hermano, Esaú se molestó y dijo literalmente: este viejito se va a morir pronto. Solo espero que él muera y quien mata a Jacob soy yo. No le faltan muchos días a mi papá, ya va a morir. Voy a esperar, por respeto a él, voy a esperar que muera, y una vez muerto mi papá, me lo mato porque me lo mato. Y la mamá le dice a Jacob: tu hermano tiene intenciones de matar, sal de aquí. Ahora uno se podrá preguntar: ¿por qué
¿por qué Isaac, si después supo que había bendecido no a Esaú, sino a Jacob, por qué no corrigió eso? Ok, mi hijo me engañó y lo bendije y no era para él, la bendición era para el otro. ¿Por qué no corregir eso? Porque en la costumbre hebrea, una bendición es irrevocable. Cuando te bendigo, te bendigo. Y no solamente en las costumbres hebreas, en muchas culturas occidentales la bendición es irrevocable. Y no solamente la bendición, también la maldición, los juramentos, las promesas son irrevocables. Una vez que yo te bendigo y declaro una bendición, no hay manera de que esa bendición se eche para atrás, aunque la hayas conseguido por los caminos no correctos. Y ahí nos hace falta a nosotros los cristianos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que ya Dios a nosotros nos bendijo. Sin embargo, y esa bendición es irrevocable. Dice la Biblia que Dios a nosotros ya nos bendijo en Cristo Jesús. Y esa bendición es irrevocable. Pero ¿por qué vivimos como gente no bendecida? Porque no se la hemos creído a Dios. Pero ya Dios la declaró. Entonces, la razón por la que muchas veces no vivimos como gente bendecida es porque no se la hemos creído a Dios. Pero ya Dios declaró una palabra de bendición, que en Cristo Jesús nosotros somos bendecidos. Y deberíamos de tomar eso. Entonces Jacob va buscando la tierra. Tiene que salir de Padán Aram. Y el primer obstáculo es el suegro. ¿Cómo hago para regresarme si mi tío a la vez es mi suegro? Y no, recuerden, los patriarcas tenían potestad sobre sus hijos, sobre sus nietos, y aunque estuvieran casados, las hijas no podían salir de casa de su papá sin el consentimiento. Y como el tío y suegro estaba explotando a Jacob, no tenía intenciones de dejarlo ir. Entonces ese era el primer obstáculo que Jacob tenía para regresar, su tío y suegro a la vez. Y entonces Jacob tuvo que salir escondido. Salió escondido. Dejó a Labán burlado. Y sí, algunos creen que era bizcocha, lea. Sí, usted no ha leído la Biblia. Pero él, según algunos comentarios ahí populares, ¿de dónde viene la idea de que el novio cuando se casa le levante el velo a la novia? De Jacob. Sí, hay muchos comentarios populares, muchas creencias populares que cuando el novio se casa y le levanta el velo a la novia, viene desde la práctica de Jacob. ¿Sabe para qué? Para que al novio no le pase lo que le pasó a Jacob. Sí, se la dieron y no le levantó el velo. Con todo y velo se la llevó. Entonces, ¿cómo no se iba a dar cuenta si le hubiera levantado el velo? Y viene Jacob y se va con sus dos mujeres, con sus hijos, con su ganado y con los siervos que había ganado. Y Labán se va detrás de él. Y cuando Labán va detrás de él, Dios le habla a Labán y le dice: no toques a mi siervo. Porque Labán no crea que llevaba ganas de felicitarlo. Llevaba ganas de pasarle la cuenta. Entonces Dios le dice: no toque a mi siervo. Una noche antes, cuando Labán llega donde Jacob, lo tiene que tratar con amor, porque ya tenía la orden de arriba que si le hacía algo, a Labán le iba peor. Primer obstáculo. Segundo obstáculo que Jacob tiene que vencer es su hermano. Él va de regreso a tierra de su hermano y tiene 20 años de no verlo desde la última vez que lo engañó. ¿Sabe que no hay registro de que Jacob volvió a ver a su mamá? Haber hecho cosas ilegales le quitó la oportunidad de vivir los últimos años con su papá y con su mamá. No crea que las cosas ilegales que hacemos quedarán sin consecuencia. Y entonces él va de regreso a casa a tierra de su hermano, y su hermano dijo: de que lo mato, lo mato. Y le dicen a Jacob: tu hermano te anda buscando.
y viene con 400 hombres. Y dice la Biblia que Jacob oró y dijo: Señor, tengo miedo. Un hombre con los pantalones bien puestos le dijo a Dios: tengo miedo, líbrame de mi hermano. Lo que le esperaba a Jacob con Esaú no era nada fácil. Esaú viene con 400 hombres. Y Jacob le dice a Dios: tengo miedo de que me toque, de que toque a mis mujeres y toque a mis hijos. Fíjense que antes de pensar en los hijos pensó en la mujer. Sí, lea, usted cree que la Biblia dice las cosas por decirlas. El orden es importante en la Biblia. Y además, Saúl viene con 400 hombres. ¿Sabe usted que el número 400 y el número 40 en la Biblia es símbolo de prueba? Significa prueba. 440 en la Biblia son números de prueba. Espiritualmente, él estaba por enfrentarse a una prueba. Y probablemente la prueba más grande de su vida, que significaba no solamente la vida de él o la muerte de él, sino también la de sus esposas y la de sus hijos. Bajo ese contexto, Jacob se da el versículo 22 que leímos. Vaya conmigo entonces, 32, 22. Y se levantó aquella noche. No pudo dormir. Estaba tan lleno de pánico que no pudo dormir. Y se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres y a sus 2 siervas y sus 11 hijos. Es nicaragüense, ¿verdad? 11 hijos. Y pasó el vado de Jaboc y los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Él tenía que pasar por un río. Y los pasó al otro lado. Versículo 24. Y se quedó Jacob solo. Jacob sabía que la única intención que traía su hermano era la intención de matarlo. Que él estaba por enfrentarse posiblemente a la más grande prueba de su vida. Y él de manera muy intencional pasa a sus mujeres, pasa a su siervo y se regresa y se queda solo. ¿Por qué se queda solo? Porque él sabe que para enfrentar la prueba, el peligro que se le viene, él necesita algo de Dios. Nosotros somos los cara de barro que a veces enfrentamos la prueba y los peligros solos. Pero Jacob, que es un patriarca y que conoce de revelación de Dios y que conoce a Dios, porque esta no es la segunda vez que Dios se le revela, sabe que para enfrentar una prueba y enfrentar un peligro, él necesita de Dios. Y se quedó solo para pedir la bendición de Dios. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros no recibimos la bendición de Dios? Porque no acostumbramos a quedarnos solos. Si usted quiere recibir de Dios, si usted quiere tener una experiencia con Dios, los grandes hombres de Dios en la Biblia, que tuvieron experiencia extraordinaria, experiencia de otro nivel, aprendieron a estar solos con Dios. Vea usted, a los grandes de la Biblia, ellos experimentaron a Dios mientras estaban solos. Pareciera que la soledad es la condición propicia para que Dios se revele a uno. Pareciera que la soledad es nuestro mejor aliado cuando nosotros queremos un encuentro personal con Dios. Cuando usted quiera recibir de Dios, cuando usted quiera que Dios trate con usted, cuando usted quiera que Dios lo vea a usted de una manera diferente, usted tiene que hacer planes para quedarse solo. Sin embargo, la soledad es la que menos buscamos nosotros. Usted y Dios, solo. ¿Por qué cree que inmediatamente de esto? Vaya al versículo 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón. Inmediatamente el versículo habla de que Jacob luchó con un varón. ¿Usted cree que Jacob llegó, se quedó solo, inmediatamente apareció el varón? No. Jacob se quedó solo y empezó a orar. Estando solo empezó a orar.
Y en algún momento de su oración se le aparece el varón, se le aparece el ángel, se le aparece Dios. Uno de los problemas sociales que nosotros tenemos es que vivimos una vida tan agitada que no tenemos tiempo para estar a solas con Dios. Vivimos en una vida tan acelerada que nos demanda en todo el sentido de la palabra. Tenemos que ser gente productiva, tenemos que ser gente que provee en la casa, tenemos que ser gente responsable aquí, responsable allá, y nada de eso es malo. Sin embargo, llega un momento en que demasiada agenda, demasiada fecha, demasiada compromiso nos ahogan y no tenemos tiempo nunca para estar a solas con Dios. Y no me refiero a estar a solas con Dios de que usted le diga a su hijo, voy a orar media hora, no me toquen, no estoy para nadie. No me refiero a eso. Eso no es estar a solas. Y Jacob se quedó solo para poder encontrar al Señor. Vaya conmigo, por favor, quiero avanzar, si no me toma el tiempo. Versículo 24. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¿Quién era este varón que luchó con? El libro de Oseas dice que luchó con Jacob un ángel, pero más adelante en esta misma lectura dice, porque has luchado con Dios. Y el lugar se llama Peniel porque vi a Dios cara a cara. Entonces, ¿con quién luchó Jacob? Con Dios. Entonces se contradice Oseas cuando dice que Jacob luchó con un ángel. No, porque con frecuencia se habla del ángel del Señor o el ángel de Jehová para referirse a Jesucristo, que es Dios mismo. ¿Fue una lucha física? Sí, fue una lucha física, no fue una lucha espiritual. Ahora, ¿cómo un hombre le puede ganar a Dios? Es que Dios se dejó ganar. Dios se dejó ganar. ¿Nunca han jugado ustedes los padres con sus hijos? A ver, juguemos a la lucha libre. Y el hijo la está echando y uno, me ganaste. Y el muchachito dice, le gané a mi papá. Y no sabe que uno se dejó ganar. O es como cuando uno juega al escondite con los hijos. Y entonces uno le dice al hijo, contá. Y el chavalito está, 1, 2, 3. Y el papá dice, ya. Pero con la bola está diciendo dónde está. El papá está jugando a la escondida, pero en realidad él quiere ser encontrado. Dios estaba luchando con Jacob, pero en realidad Dios quería que Jacob lo venciera. Dios se dejó ganar de Jacob. No significa que Jacob no puso su esfuerzo. Claro que puso su esfuerzo, puso su empeño para pelear por una bendición que no la pudo obtener por medios legales. Pero él sabe que necesita esa bendición de Dios para poder seguir su camino. Mire lo que dice el libro de Oseas. Luego regresamos a Génesis. No pierda Génesis 32, pero vaya conmigo al libro de Oseas, por favor. Oseas capítulo 12. No lo busque por Apocalipsis, por favor. ¿Le doy tiempo? Oseas 12. ¿Lo tiene? Oseas 12, versículo 3 dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con poder venció ¿a quién? Al ángel. Versículo 4. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó en Betel. ¿Por qué? ¿Usted cree que fue simplemente te agarro, bendíceme? No. O sea, dice que se agarró con el ángel y que con lloro y con lágrimas venció al ángel. ¿Sabe por qué? Venció a Dios. Con ruego y con lloro venció a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la única manera de vencer a Dios es con lloro. Dice la Biblia que a un corazón contrito y humillado no lo desprecia. Si hay algo que pone suavecito a Dios, es cuando un hijo se acerca a Él con llanto, con lágrimas. Y eso fue lo que hizo Jacob. Se agarró de Dios, se agarró del ángel y le decía,
No te suelto hasta que me bendigas. No te suelto hasta que me bendigas. Y le lloró y le rogó: bendíceme, bendíceme. Y el ángel tratando de quitárselo de encima, y Jacob con llanto, con lágrimas: bendíceme. La única manera de poder tener una bendición sobrenatural de Dios que marque un antes y un después en nuestra vida es con lágrimas, con llantos, con ruego. Y cuando Dios mira esa actitud en nosotros, Dios nos bendice. Dios nos bendice. Porque mira esa actitud en nosotros. Y el ángel le dice: déjame ir, porque raya el alba. Él le dice: no te suelto hasta que me bendigas. ¿Sabe que no podemos ir por la vida sin la bendición de Dios? Diga conmigo: no puedo ir por la vida sin la bendición de Dios. Escúcheme, pensar que nos va a ir bien sin la bendición de Dios, somos optimistas. Somos optimistas. No hay persona más optimista que aquella que piensa que le va a ir bien sin la bendición de Dios. Lo que usted y yo necesitamos para que nos vaya bien en el camino, más cuando nos vamos a enfrentar a una prueba y a un peligro, es la bendición del Señor. Es la bendición de Dios la que marca la diferencia, la que puede cambiar nuestra vida. Y entonces el ángel le dislocó el muslo, lo tocó, le dejó una seña física. Le dejó una seña física. Y todavía Jacob, ¿saben? Fíjense que el versículo, vayamos a Génesis, por favor, regresemos a Génesis. Estamos en Génesis 32. Génesis 32. Mire lo que dice el versículo. Esto pareciera cuentecito es que eso fue real. Génesis 32, versículo 32, ¿lo tiene? Capítulo 32, versículo 32 dice: por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Se lo digo en español. Traducción: los hebreos no le comían, no sé ahora, pero en ese entonces, cuando se escribió esto, los hebreos no comían las piernas del pollo o de los animales. Imagínese, usted le llevan la libra del pollo, agarra las dos piernitas de atrás, las bota, porque se le contrajo, dice, el tendón, y Jacob quedó cojo. Quedó cojo. Versículo 25, ¿sí? Y cuando el varón, estamos en Génesis 32, versículo 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. El ángel le pregunta, o Dios le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Y le dice: Jacob. Y todos sabemos que Jacob significa suplantador, engañador. Pero Dios, antes de bendecirte, te tiene que cambiar tu identidad. Y entonces le dice: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Hasta ahí no lo ha bendecido todavía. No está bendecido ahí. Ahí solamente le está cambiando el nombre. Y cuando en la Biblia Dios cambia nombre, Dios cambia persona. Diga conmigo: en la Biblia, cuando Dios cambia nombre, cambia persona. Dios le está cambiando su identidad, su naturaleza. Ya no será más el suplantador, ya no vas a ser más el tramposo. Ahora te vas a llamar Israel. ¿Sabe que de esa lucha
De esa lucha nace la nación de Israel. El nombre de Israel nace por un hombre que está aferrado a una bendición. Ya no se dirá más tu nombre Jacob, te vas a llamar Israel, que representa a toda una nación. Dios lo cambió, Dios lo transformó. Jacob estaba viviendo una transformación espiritual que solo se puede vivir cuando tenemos a Dios cerca. Por eso muchos son ingenuos, quieren una transformación espiritual, pero andan de larguito. La única manera en que un cristiano puede ser transformado es cuando se acerca a Dios. Entre más nos alejamos de Dios, más nos pervertimos, más nos corrompemos, más nos ensuciamos, sea quien sea. Si uno quiere una transformación genuina, tenemos que acercarnos a Dios. No será más el engañador, el tramposo. Te vas a llamar Israel, porque has luchado con Dios y has vencido. Dios le cambió su identidad, le cambió su nombre. Estaba cambiando toda su identidad. Todo lo que él era, lo estaba cambiando. Versículo 28, el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo: declárame ahora tu nombre. Nada quería Jacob. ¿Sabe el significado de eso? Los biblistas dicen que conocer el nombre de la deidad, si alguien conocía el nombre de la deidad, esa persona tenía un acceso especial a la deidad. Y no solamente eso, que si la deidad le daba a usted su nombre, usted iba a afectar parte de esa deidad. Que si la deidad le decía su nombre, usted iba a tener como cierto derecho sobre esa deidad. Y hasta entonces viene la bendición. Cuando Jacob le dice: declárame tu nombre, el ángel no le dio el nombre, solo le dice: ¿por qué me preguntas mi nombre? Jacob sabía que estaba luchando con Dios, pero quería el nombre. Y Dios le dice: si te doy mi nombre en este encuentro, vas a tener influencia sobre mí. No te voy a dar mi nombre, pero te voy a dar lo que me ha estado pidiendo toda esta noche. Y dice: y lo bendijo. Hasta en ese momento lo bendijo. ¿Cómo salió Jacob? No salió caminando normal. Desde ese día Jacob nunca volvió a caminar igual. ¿Por qué? Porque Dios lo había tocado. Y esa era una señal de que él había estado con Dios. Y en parte era también como a Pablo. Cuando Pablo tuvo una experiencia sobrenatural con el Señor, dice que Dios le puso un aguijón o una espina para que no se jactara, y que esa fuera una señal de que Pablo había estado con Dios. Igualmente a Jacob el Señor le puso una señal, le puso una seña física de que había estado con el Señor. Termino con este pasaje. Vaya conmigo a Salmo capítulo 24. Salmo 24, termino con esto. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Este salmo es muy famosísimo. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y luego el mismo salmo responde: el limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con... Saben que siempre nosotros aplicamos ese salmo para nosotros, y ese salmo no tiene nada que ver con nosotros. ¿Sabe a quién está haciendo referencia este salmo? A Jesús. Claro, uno por interpretación puede decir igual nosotros, pero le voy a preguntar: ¿quién de nosotros alguna vez no ha elevado su alma a cosas vanas? Mejor callémonos, ¿verdad? Gracias.
este pasaje tiene que ver con Jesús, no con nosotros, ¿ok? El limpio, de versículo 4, el limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Y luego este salmo hace una especie de paréntesis, porque después regresa nuevamente a Jesucristo. Versículo 7 dice: alzad, puerta, oh puerta, vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas. ¿Quién entrará? Y empieza a hablar del Rey de Gloria, que es nuevamente alusión a Jesucristo. Pero el versículo 6 es una especie de paréntesis de este salmo. ¿Qué tal si lo lee conmigo? Dice: tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿Sabe que nuestra Biblia es una traducción? Lo que nosotros tenemos es una traducción, pero en el hebreo no dice así. ¿Sabe cómo dice el hebreo? Siga el versículo 6. En el hebreo dice así: tal es la generación de los que le buscan. Ahí intacto. De los que buscan tu rostro, oh Dios, coma, como lo hizo Jacob. No oh Dios de Jacob, sino de los que buscan tu rostro, oh Dios, coma, como lo hizo. Aunque este salmo está hablando directamente de Jesucristo, ¿sabe quiénes van a subir? Mire la pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? Se lo voy a responder con el paréntesis. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Los que buscan a Dios como lo hizo Jacob. El día que nosotros busquemos a Dios y nos aferremos a su bendición, ese día vamos a estar en su monte. Y todos los que subieron al monte de Dios miraron su gloria. La única manera en que usted pueda ver la gloria de Dios, en que yo pueda ver la gloria de Dios, es que busquemos a Dios como lo hizo Jacob. Que nos aferremos: no te suelto, no me voy. ¿Cuánta gente no hemos dicho amén y ya está en la parada? Que mucho nos parecemos a Jacob. Amén. No te suelto si no me bendices. Aférrese a Dios, porque los que buscan a Dios como Jacob subirán al monte de Jehová. Levanta tus manos, que el Señor te bendiga. Ruego a Dios Padre que Dios te acerque a ti, te acerque a su presencia, que Dios te atraiga a Él. Ruego a Dios que cuando estés en circunstancias de prueba y de peligro, cuando tu vida tenga que pasar a otra etapa, a otro momento, cuando se tenga que cerrar un capítulo en tu vida, que Dios te atraiga a Él, que tú te puedas aferrar a su bendición. No trates de vivir la vida sin la bendición de Dios. Solamente la bendición de Dios puede hacer la diferencia en ti. No veas tus recursos, no veas tu educación, no veas tu elocuencia. Satanás va a querer de frustrarte, de desanimarte. El enemigo va a querer desalentarte. Pero apóyate en Dios, agárrate de su bendición, porque solamente su bendición puede hacer la diferencia en tu vida. Te declaro por la fe: Dios no te va a soltar hasta haber hecho en ti lo que ha establecido. Dios no te va a soltar hasta hacer en ti lo que ha establecido. Declaro que el Espíritu de Dios está produciendo cambio en tu vida. Que el Señor te bendiga.